Y hoy voy a hablarles sobre cómo cambia el cerebro a través de la edad. La persona que me hizo favor de presentarme dijo que el cerebro evoluciona a través de la edad. Desafortunadamente, no siempre evoluciona, sino a veces involuciona, como vamos a ver más adelante. Lo que hace al hombre hombre es el cerebro, de eso no hay duda. Y lo que hace del cerebro al hombre son las neuronas y la comunicación entre las neuronas. Hay miles de millones de neuronas, cientos, alrededor de 100,000 millones de neuronas en el cerebro, y lo interesante es ver cómo se comunican. Todo lo que para un pensamiento reduccionista como el mío, materialista, todo lo que somos, lo que imaginamos, lo que creamos, lo que soñamos, todo es el resultado de la comunicación entre las neuronas. Es fundamental. Y es un proceso muy interesante que tiene lugar en una zona de la neurona que es esta prolongación larga, que es el axón. La neurona tiene este cuerpo, el soma neuronal, esta red de prolongaciones, las dendritas, y esta parte del axón, con este ensanchamiento que ven ustedes aquí, es la zona de la neurona con la que se establece comunicación con otra. Aquí vemos una microfotografía de microscopía electrónica en donde se ve justamente esa neurona, la que quiere iniciar una conversación, mandar un mensaje, y la neurona que lo recibe. Pero vean ustedes que las neuronas no se tocan, están separadas por este espacio, y la manera de salvar esa barrera digamos, de física entre una y otra neurona, la salvó la naturaleza a través de moléculas muy particulares que son los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores se encuentran almacenados en estas vesículas que ustedes ven aquí. Son vesículas en las que quedan los neurotransmisores secuestrados, por así decirlo, hasta el momento en que se va a establecer la comunicación. Entonces se liberan, cruzan el espacio que separa las dos neuronas y se conectan en la neurona receptora, la que está recibiendo el mensaje, en estas moléculas que tienen el nombre muy apropiado, justamente de receptores. La comunicación entre el neurotransmisor, que es una molécula pequeña, y el receptor, que es una molécula grande, es específica. Es como si dijéramos una llave que entra en una cerradura. La llave es el neurotransmisor, la cerradura es el receptor. Se interactúan, se abre la puerta y se establece la comunicación. Pero esta comunicación debe estar muy regulada, debe ser precisa en su intensidad y en su duración. Y para la mayor parte de los neurotransmisores, esto ocurre a través de estas otras moléculas que son los transportadores. Estas moléculas se encargan de remover al neurotransmisor del espacio entre las dos neuronas y entonces termina la conversación. Los neurotransmisores más importantes en el cerebro son el gran neurotransmisor excitador, que es el ácido glutámico, el acelerador del cerebro, el neurotransmisor inhibidor, el gran freno del cerebro, que es el ácido gamma-aminobutírico, y estos neurotransmisores que se pueden considerar como los neurotransmisores que procesan el estado de ánimo, la felicidad o la infelicidad. Ahora, la transmisión del mensaje, digamos, de una neurona a otra, el lenguaje que usan las neuronas es un lenguaje de cargas eléctricas que están llevadas por iones o moléculas de carga positiva, los cationes,
y moléculas de carga negativa, los aniones. Pero es como un cable eléctrico. Pero igual que un cable eléctrico así pelado, podríamos decir, no funciona bien. Tiene que tener un aislante, algo que lo recubra para que no se disipen las cargas eléctricas. Así también el axón está recubierto por una sustancia aislante, por una cubierta aislante, que es la mielina. Y vengo a este caso porque cuando lleguemos a la vejez en el cerebro, vamos a volver sobre este tema, enfatizando la importancia que tiene este proceso de cubrir al axón por donde se está transmitiendo el impulso para llegar a comunicarse con otra neurona. Ahora, las neuronas, lo más importante es la comunicación entre las neuronas. Entonces se establecen grandes redes de comunicación neuronal en el cerebro. Redes de distancia corta, redes de distancia media, redes de distancia larga. Y por lo pronto ya en esta década se han desarrollado varios proyectos internacionales o multinacionales para descifrar esa red de conectividad entre las neuronas. Uno de ellos es el proyecto del conectoma humano y con este estudio de las conexiones, que es extremadamente difícil, extremadamente importante, que requiere la colaboración de muchísimos investigadores, pero se ha podido ya definir lo que todos habíamos intuido, digamos, de manera natural, que cada cerebro es diferente, que cada individuo tiene un cerebro diferente. Pues los estudios del conectoma humano encontraron lo que se llama la huella cerebral. En efecto, cada cerebro tiene la conexión entre los 100.000 millones de neuronas es diferente, ligeramente o diferente en algunas zonas, muy diferente en otras, pero se puede establecer esta huella cerebral equivalente a la huella dactilar. Y es en estas conexiones, en esta comunicación del conectoma humano, en donde se encuentran las bases no solo de la parte, digamos, que consideramos naturalmente asociada con el cerebro, que es el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia, sino también el carácter. Está definido en esas redes en el momento en que se está desarrollando el cerebro. Los rasgos de la personalidad, los talentos especiales, que pueden ser talentos para la música, talentos para las matemáticas, todo eso ya está como alambrado en el cerebro. Ahora, el cerebro tiene esta propiedad que es extraordinaria, que es la neuroplasticidad. Entonces, nacemos con ese alambrado, con un hardware, pero a ese hardware todos los días, casi cada hora, se le están introduciendo programas de software que van haciendo que ese alambrado se vaya enriqueciendo en algunos aspectos o vaya haciendo desaparecer otros en otros momentos. Esta conectividad, esta neuroplasticidad, pues son la fuente de la increíble, verdaderamente apasionante riqueza del cerebro. Vamos a hablar del neurodesarrollo. En el neurodesarrollo es donde se establece ese alambrado inicial. Vean ustedes cómo a los 3 meses de gestación en el humano, pues hay todavía pocas neuronas, va aumentando el número de neuronas, desde luego, pero vean ustedes sobre todo cómo va aumentando el número de conexiones entre las neuronas. Y lo que es muy interesante es que en esa conexión, si las neuronas no establecen una conectividad eficiente, son eliminadas y mueren por un proceso de suicidio celular que se llama muerte celular programada o apoptosis. Entonces, con la idea de que el alambrado quede perfectamente organizado y trabaje de manera eficiente, se va haciendo ese refinamiento de las conexiones interneuronales y las que no funcionan desaparecen.
Las neuronas van migrando, se van acomodando en los lugares específicos, se van envolviendo en las cubiertas de mielina y va entonces desarrollándose el cerebro. Cosas muy importantes ocurren en esta etapa. Se establece la característica femenina o masculina del cerebro. Ya sé que luego las feministas piensan que no hay absolutamente ninguna diferencia entre el cerebro masculino y el femenino. Eso no es así, afortunadamente. Hay diferencias que se van conociendo cada vez más. Lo que pasa es que son muy pequeñas, pero muchas, como vamos a ver más adelante. Hay algunas muy visibles, por ejemplo, el peso del cerebro en promedio de las mujeres es de 1,2 kg y en los hombres 1,4 kg. Eso no quiere decir nada en función de inteligencia. Por ejemplo, el cerebro de Einstein se parece más al cerebro de la mujer en peso que al del hombre. Pero hay también algunas otras características, por ejemplo, que de los dos hemisferios muy similares, aparentemente iguales de los que está formado el cerebro, en los hombres hay un cerebro dominante, un hemisferio dominante, perdón, el hemisferio izquierdo, mientras que en la mujer no hay esa dominancia. Los dos hemisferios cerebrales tienen la misma preponderancia, prominencia para la función cerebral. Y también se ha encontrado en este estudio de la conectividad que en el cerebro masculino hay mayor conectividad intrahemisferio, es decir, dentro de cada uno de los hemisferios, mientras que en las mujeres hay mayor conectividad que en el caso de los hombres entre los dos hemisferios. Eso pues todavía no sabemos qué significa, pero sí, lo que sí sabemos es que en general, de manera muy general, estamos hablando de la mayoría. Siempre hay espacios en la curva de distribución que son diferentes, pero en el grueso, en la mayoría, en general, podría decirse que los hombres tienen mejor orientación espacial. Eso es lo que está más claramente demostrado, que los hombres en general siempre se orientan porque aquí está el norte o aquí. En el caso del grueso de las mujeres, nadie tiene idea de dónde está el nombre, pero sabemos ver muy bien señales en el camino. Aquí hay que dar vuelta a la derecha porque existe este letrero o lo que sea. En fin, es un tipo diferente de orientación espacial. Ahora, hay también mucho mejor procesamiento del lenguaje en las mujeres que en los hombres. Eso no quiere decir que haya hombres que hablen hasta por los codos y que tengan una gran expresión verbal, pero en general en el grueso de las mujeres hay un mejor procesamiento del lenguaje, mejor memoria de corto plazo para estar acordándose de detalles pequeños bien definidos. Desde luego, mejor expresión emocional, eso pues casi siempre, es decir, es algo que constatamos con mucha frecuencia. Hay respuestas intuitivas, hay más intuición en las mujeres que en los hombres y mayor verbalización de los problemas. Los hombres, otra vez el grueso, estamos hablando del promedio, tienden más a hacer abstracción de lo que está pasando y las mujeres lo plantean y lo resuelven hablando. Entonces, estas son algunas de las diferencias funcionales y algunas de las diferencias en conectividad entre hombres y mujeres. ¿Cuándo se define esta característica masculina o femenina en el cerebro? Es temprano en el desarrollo, vamos a ver más adelante. Aquí les quiero mostrar que, como decía, hay pequeñas diferencias, digamos, características femeninas. Aquí las pusieron con los colores clásicos, trabajo muy importante en una revista importantísima de ciencia, y no se escaparon del estereotipo de rosita para las mujeres y azul para los hombres. Entonces, las marcas en rosa son características femeninas en el cerebro. Entonces, vean ustedes que el cerebro femenino pues se ve en conjunto
con las características femeninas en rosa. Pero hay muchas áreas en donde se ven muchos mosaicos, digamos, intercalados de características masculinas y otras en donde no hay, las blancas, donde no hay diferencia muy clara entre característica masculina y femenina. En el de los hombres, otra vez, el conjunto, la visión de conjunto se ve azul, con más características femeninas, pero existen masculinas, pero existen muchas zonas pequeñas marcadas en rosa que son las características femeninas. Entonces, sí hay diferencias. Básicamente el cerebro tiene características femeninas en la mujer, masculinas en el hombre, pero hay un mosaico de interacción o de presencia de características de uno en el cerebro de otro. ¿Cuándo se define esto? Esto sucede en la gestación durante las 12 a las 18 semanas. Cuando se está desarrollando el embrión, está rodeado por las hormonas maternas, que son hormonas femeninas. Pero en el momento en que se trata de un embrión masculino que tiene los cromosomas XY, el par de cromosomas XY, y en la mujer es X, en el femenino va a ser XX, se empiezan a desarrollar los testículos del embrión y empiezan a liberar testosterona. La testosterona va por la circulación del embrión, llega al cerebro, se une a receptores, no directamente a la testosterona, sino primero se convierte en estradiol y entonces en ese momento, con la unión del estradiol a los receptores en el cerebro, se hace la masculinización y desfeminización del cerebro. Esto ocurre alrededor de la semana 12 a 18. Y en esa forma queda definido una serie de patrones de conducta generales característicos del cerebro masculino y el cerebro femenino. En la etapa después del nacimiento, alrededor de los 6 meses, vuelve a haber una liberación de testosterona de los testículos en los niños muy pequeños que va a fijar esta característica masculina del cerebro. Y ya la intensificación pues viene en la pubertad y la adolescencia, cuando se libera todavía mucho más testosterona circulante. Sin embargo, el carácter femenino masculino ya quedó definido desde las 18 semanas de gestación y reafirmado a los 6 meses. En esta etapa también se define la orientación sexual. Yo sé que esto puede resultar muy controversial, muy provocativo, pero todos los estudios apuntan a que es en este momento de la definición del cerebro en la que va a haber una gama de características de cerebro femenino y masculino. No tenemos 100% cerebro masculino, 100% cerebro femenino, sino una gama de grises, digamos, en todo ese espectro de masculinización o feminización. Entonces es en ese momento, en esa etapa en la que se define la orientación sexual. Y puede suceder que esto ocurra porque hay muchos momentos en los que puede haber menos testosterona o que la enzima, que es la aromatasa, no sé si está aquí señalada, déjenme ver, no la veo, pero es la enzima que convierte la testosterona en estradiol. La aromatasa puede tener una actividad ligeramente deficiente, la unión con los receptores puede no ser muy fuerte. En fin, hay muchos momentos en este proceso de masculinización en los que puede haber rangos de eficiencia y eso nos puede llevar a condiciones de orientación sexual también con un rango. En animales se han hecho experimentos en este sentido
Y, por ejemplo, en los ratones, si se inhibe la aromatasa, es decir, que ya no se convierte la testosterona en estradiol, hace que el macho tenga conductas femeninas y no masculinas. Esto se ha estudiado mucho, está muy bien definido en los ratones, pero bueno, no somos ratones, entonces hay que pensar qué es lo que sucede en el cerebro humano. Y en el cerebro humano también nos ha una condición, digamos, una especie de experimento hecho por la naturaleza, una condición que puede ser experimental en cierto sentido, es este síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita. Cuando estamos hablando de testosterona y unión a los receptores de su derivado, el estradiol, también podemos, y su influencia sobre la orientación sexual, esto también aplica para las mujeres. En el caso de las mujeres, siempre hay un poco de testosterona circulando en el plasma de las mujeres. Muchísimo menos que en la de los hombres, pero sí hay niveles pequeños, muy pequeños de testosterona. Bueno, pues en el caso de este padecimiento del síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita, hay una concentración muy alta de testosterona en la sangre materna. Y entonces lo que se ha visto es que eso tiene una influencia definida en el comportamiento, en la orientación sexual de del producto, de embriones de sexo femenino, pero desarrollados en una persona con este síndrome, que estuvieron expuestas a una concentración alta, niveles de circulantes altos de testosterona. Y vean ustedes cómo hay una diferencia muy clara entre los que tienen el síndrome y no. Esta es orientación sexual, orientación homosexual en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes y jóvenes que nacieron de personas con este síndrome y las que no. Entonces, es vamos a decir que es un aspecto que está bajo estudio, que es muy claro en los animales y que sí puede explicar la orientación sexual definida en el cerebro muy tempranamente. Hay una serie importante de trastornos en el neurodesarrollo. Yo solo les voy a hablar en este momento de este trastorno, que desafortunadamente es una condición neurológica muy complicada. Es una de las patologías más complejas del cerebro, que es el autismo. Se habla de trastornos del espectro autista porque no es, digamos, un prototipo que todos los niños autistas son así, sino que hay una gama muy amplia entre niños que están, digamos, en la parte de un lado del espectro, que tienen características de autismo muy notables, y otros en la parte del otro extremo del espectro que tienen otras características. Si hablamos de la capacidad intelectual, los que están en el extremo más bajo del espectro son niños que tienen una severa deficiencia intelectual. Y del lado de acá, del otro lado del espectro, están los que tienen el síndrome de Asperger, en los que tienen una inteligencia superior a la normal, a veces muy superior a la normal. Entonces, entre estos dos estados, en términos de razonamiento, hay esta gama muy importante. Aquí no, desafortunadamente no se ve bien, pero es 4 veces más común en los niños que en las niñas. Y esto puede explicarse porque el autismo es un trastorno con muchas alteraciones genéticas. Se han encontrado más de 100 genes alterados en el autismo. Entonces los genes van teniendo mutaciones. Miren, están identificados. Cada una de estas rayitas de color, estos son los cromosomas. Aquí están los
pares de cromosomas y vean, el cromosoma Y, el cromosoma masculino, digamos, no está afectado. O sea que la diferencia de que haya 4 veces más niños autistas que niñas no tiene que ver con el cromosoma el cromosoma Y. Entonces, lo que se piensa es que el cerebro embrionario femenino es más resistente a las mutaciones y por eso hay menos niñas autistas. Ahora, muchas veces, cuando son niñas las que tienen el trastorno, están por lo general en el lado izquierdo del espectro, por así decirlo, y tienen deficiencias mentales muy severas. Eso es en lo general. Ahora, ¿qué características, digamos, presentan los niños con autismo? Básicamente tienen trastornos en la interacción social. Esa incapacidad de interactuar socialmente de manera fácil, de manera espontánea, de manera natural, es una característica, ahora sí, de todo el espectro. Aún los del síndrome de Asperger que tienen esta inteligencia sobresaliente, tienen mucha dificultad para establecer una conexión emocional. No saben leer el lenguaje gestual. Ellos mismos tampoco expresan sus sentimientos mediante lenguaje facial, gestual o lenguaje corporal. Son rígidas las expresiones. Ahora, también tienen problemas de lenguaje. En algunos casos, los problemas son tan serios que los niños no hablan, no tienen la capacidad de hablar. En otros casos es un lenguaje estereotipado, extraño, sin matices en la voz, un trastorno del lenguaje muy serio. Esta incapacidad emocional también es la que tiene que ver un poco por la falta de contacto visual entre los niños autistas y el resto de las personas. Entonces, aún que puedan hablar, en su lenguaje meten palabras extrañas o repiten, en fin, tienen también comportamiento repetitivo, a veces hacen movimientos continuos con la mano, en fin, y en casos serios pueden tener, digamos, tendencia a autolesionarse, a lastimarse, a golpearse la cabeza contra la pared. Y otra característica que sí más o menos se mantiene a través de todo el espectro es que no les gustan los cambios, no quieren ver cambios ni en lo que los rodea, en los objetos materiales que los rodea, ni en las personas que los rodean. Para ellos cualquier cambio representa un estado de ansiedad muy grande que los hace responder a veces con berrinches o actitudes muy violentas. Entonces, en general, estas son las características del autismo. Se nace así, se nace ya con el trastorno y a veces, o digamos que en general es muy importante detectarlo lo más temprano posible, porque ya no hay duda de que se trata de un defecto en la conectividad de las neuronas. Por ejemplo, les decía que cuando las neuronas no conectan bien se mueren, pues en el caso de los niños autistas no siempre se mueren. Entonces hay un exceso de neuronas, un exceso de conexiones aberrantes. Entonces, lo más pronto que pueda detectarse el trastorno es muy importante para que de inmediato comience una intervención psicoterapéutica. No hay medicina ninguna ni tratamiento farmacológico que atenúe el autismo o lo prevenga. Todo lo que se tiene que hacer es la terapia para establecer las conexiones de la manera correcta.
como son niños pequeños, sobre todo si se detectó la enfermedad en niños muy pequeños, tienen una neuroplasticidad enorme y entonces eso es lo que permite que se puedan, a través de la terapia, establecer las conexiones adecuadas. Idealmente también remover las que no son adecuadas. Entonces, no hay medicinas, los fármacos que se usan a veces son para bajar la ansiedad, porque estos niños pueden tener muchos problemas de ansiedad, como les mencionaba. Son muy sensibles al ruido, el ruido los afecta mucho, el tacto de la ropa, también una ropa áspera los lastima. Entonces, todo eso les genera ansiedad. Se puede bajar la ansiedad con un ansiolítico, en fin, ese tipo de, digamos, condiciones asociadas se pueden tratar con fármacos. El resto tiene que ser con la psicoterapia. Entonces, el mensaje, lo más pronto que se pueda empezar la terapia, será mejor para un buen desempeño del niño autista. Vamos a ver ahora el cerebro adolescente. Siempre pensamos, o por un tiempo pensamos, que el cerebro maduraba pues por ahí de la infancia, al final de la infancia, a los 10, los 12 años, cuando ya el niño pues parece que ya puede hacer todo. No es así. Y en la zona, la zona más importante, o una de las más importantes del cerebro, que es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, madura hasta después de los 20 años, bien entrados los 20 años, 21, 22, 23 años. Los adolescentes son así porque están inmaduros, su cerebro está inmaduro. Y entonces por eso, justamente esa inmadurez está en una zona importantísima del cerebro en la que se tiene la percepción de riesgo, se controla la impulsividad y se toman las decisiones. Entonces los adolescentes no tienen percepción de riesgo, siempre piensan que a ellos no les va a pasar, que todo eso que les dicen, los peligros de los que les advierten sus papás, sus maestros, son cosas que pasan a otros, a ellos no, no tienen una percepción de riesgo adecuada. Tampoco quieren esperar a obtener lo que desean, lo quieren de inmediato. Y entonces eso hace que las decisiones que toman no siempre sean las mejores. Entonces, pues bueno, entendamos que eso está pasando en el cerebro de los adolescentes y hay que esperar a que su cerebro madure. Pero pues, una cosa que sucede con los adolescentes es que son más sensibles a los efectos de las drogas. Entonces, como ya les platicamos la otra vez que me hicieron favor de invitarme, las drogas actúan todas en esta zona del cerebro, el circuito de recompensa que se llama, que conecta con el área prefrontal, el área de toma de decisiones. Ahí actúan todas las drogas. Y ahí también es el lugar en donde se percibe cualquier cosa que nos produzca placer. Se siente en esta parte del cerebro, son dos núcleos grandes neuronales, son estos dos, y ya digamos que la percepción razonada está en la corteza prefrontal. Y los neurotransmisores que participan son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Bueno, entonces los adolescentes son más susceptibles a tener efectos indeseables de las drogas como la adicción. Es mucho más fácil que un adolescente que consume drogas se vuelva adicto a que una persona de 25 o más años se vuelva adicta. Son más proclives a la adicción. Y con una droga que es muy común, que es la marihuana, todavía es más vulnerable la situación, como vamos a ver más adelante. Como les conté también hace tiempo, las drogas funcionan porque se parecen a los neurotransmisores molecularmente. Vean ustedes, esta es la fórmula del éxtasis, esta droga que es muy
apreciada por los adolescentes porque tiene esta característica que se llama empatogenia y aumento en la sociabilidad. Los adolescentes pueden ser tímidos, quieren ser aceptados, quieren ser parte de un grupo, y se toman esta pastilla y sienten que todo el mundo los quiere, que ya los aceptaron y que es una maravilla. Entonces es una droga pues muy frecuentemente consumida por los adolescentes. Esta droga terrible es otra cosa completamente diferente en cuanto a sus efectos, que es la morfina. Vean ustedes también, se acomoda igualito suplantando a la endorfina. Aquí el éxtasis lo que hace es suplantar a la dopamina y a la serotonina, que son las moléculas que dijimos de la felicidad y del estado de ánimo contento. Entonces, esta suplanta a los neurotransmisores, no los deja que el transportador los saque del sitio de comunicación del que hablé hace un ratito. Se quedan más tiempo los neurotransmisores allí en el sitio de contacto, en esa área del cerebro donde se percibe la felicidad que acabamos de ver. Y entonces por eso se siente todo lo bonito con el éxtasis. En el caso de la morfina, fíjense qué sorprendente que lo que hay en una flor, lo que se sintetiza del opio de la amapola, sea tan idéntico en esta parte a nuestra morfina natural, que es la endorfina, que es la que nos hace sentir contentos y que controla el dolor. Por eso la morfina es el mejor analgésico que existe, porque está simulando, ven ustedes, está suplantando mejor todavía a la endorfina. En este caso es en el receptor. Se une al receptor de la endorfina, se queda fuertemente unido y está manteniendo abierta la puerta de la que hablábamos. Y entonces no se siente dolor, pero también la endorfina está relacionada en esa área del cerebro, generando esos sentimientos de euforia o de tranquilidad muy feliz, por así decirlo. Y luego, en el caso de la marihuana, la marihuana natural, este es, digamos, el principio activo más importante de la marihuana, y vean cómo su fórmula se parece otra vez a la de los endocannabinoides, nuestra marihuana natural. Las drogas actúan porque se parecen a moléculas que son nuestras drogas naturales. Entonces, vean ustedes la similitud, y los endocannabinoides son muy importantes para la maduración del cerebro en el área de la corteza cerebral, precisamente en la maduración del cerebro en los adolescentes alrededor de los 20 años. Entonces, si se está interfiriendo con eso, si se está interfiriendo con el papel clave que tienen los endocannabinoides en la maduración sexual, en la maduración cerebral en la adolescencia, si se está interfiriendo con el sistema, puede haber problemas en la maduración. Entonces, los adolescentes, por favor esperen a que ya madure su cerebro, que consuman marihuana alguna vez, de vez en cuando, en una fiesta, en fin, pero no consuman marihuana con frecuencia durante la adolescencia. Yo considero que las drogas son todas malas, todas, porque lo que nos hacen, por desgracia, por la adicción, es volvernos esclavos del cerebro. Entonces, quedarnos fuera de las drogas, quedarnos aparte de ese mundo que está produciendo una felicidad efímera y una felicidad a muy alto costo. Y en el caso de la marihuana en los adolescentes, vean ustedes cómo se observan los picos muy claros. Aquí está son dos moléculas las de los endocannabinoides. Vean, aquí está una de ellas, aquí está la otra, y aquí está la molécula que los degrada a los endocannabinoides. Entonces, vean ustedes cómo si hay un pico
de endocannabinoides en la adolescencia porque están participando en esa maduración. Entonces, jóvenes, muchachos, adolescentes, no entren a la marihuana de manera demasiado frecuente, procuren quedarse lejos para que su cerebro madure en forma adecuada. Otra enfermedad, una enfermedad de la adolescencia, así como el autismo era una enfermedad, un padecimiento neurológico terrible en la niñez, en la juventud tenemos la adolescencia, la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia, disculpen. La esquizofrenia es también un trastorno de la conectividad entre las neuronas. Otra vez, en esta parte de la maduración alrededor de la adolescencia y la juventud temprana, hay un proceso como de refinamiento otra vez de las conexiones de las neuronas. Es como si otra vez hubiera un chequeo del cerebro y diga el cerebro, a ver, las conexiones que no están bien hechas o que no son muy eficientes para afuera. Y entonces solo se quedan las más eficientes. Y en ese proceso de maduración es en el que ocurren alteraciones que llevan a la esquizofrenia. Es una enfermedad terrible, tiene estos llamados signos positivos, que son delirios, pensar que la gente, pueden ser delirios paranoicos, que la gente los está persiguiendo, pueden tener alucinaciones auditivas, es una de las características importantes de la esquizofrenia. Y es aterrador, me supongo yo, estar oyendo esas voces como si fueran reales, voces que los están criticando a veces, que les mandan a hacer cosas, a veces son como voces de seres superiores que les ordenan hacer tal cosa por el bien de la humanidad o por evitar una catástrofe. Es una enfermedad terrible. Los síntomas negativos, los signos negativos, se parecen un poquito a los del autismo, en el sentido de que tampoco hay esta comunicación social fácilmente. Otra vez, los jóvenes con esquizofrenia tienen dificultad para establecer relaciones de amistad o de afecto con quien sea, incluso con sus parientes más cercanos, con su madre, con sus hermanos. Tienen otra vez ese aplanamiento de la parte social. Y tienen también algunas alteraciones en el pensamiento. Tienen pensamientos distorsionados y no son capaces de elaborar metas bien definidas. Todos vivimos a base de metas. Cuando nos levantamos, nuestra meta de hoy puede ser esto y esto y esto y esto, y organizamos nuestros actos en función de esa meta. En el caso de la esquizofrenia, esto no está tan bien definido y eso marca un comportamiento confuso, extraño. Y desde luego pueden tener problemas de disforia, de falta de un estado de ánimo negativo, incluso depresión. En el caso de la esquizofrenia, afortunadamente sí hay antipsicóticos, sí hay fármacos que resuelven muchos de los problemas, sobre todo estos de los signos positivos. Pero es una gran cosa para un esquizofrénico, un joven esquizofrénico, que lo libren de eso de estar pensando que hay alguien que lo está espiando, que esa luz roja que se ve ahí es la que lo espía, que la gente que habla en la televisión se está dirigiendo a él. Sí, esos delirios y las alucinaciones son terribles y afortunadamente los antipsicóticos las resuelven. Miren, a mí me gusta mucho enseñar, no la tengo aquí, pero hay una gráfica muy bonita en donde se ve el efecto de los antipsicóticos sobre la conectividad en el cerebro, en las vías, no, sí, aquí está, perdón, aquí está las vías que están alteradas, son las vías que están alteradas que funcionan con neuronas que usan a la dopamina como un neurotransmisor. Y esas vías son las que no están bien conectadas. Los receptores a la dopamina
Hay dos tipos de receptores, el 1 y el 2. El 2 es el receptor tipo D2, es el que tiene que ver con los síntomas positivos. Y aquí está la gráfica de la que les hablaba. En esta parte está la potencia curativa, por así decirlo, la potencia clínica del antipsicótico, y de este lado está la interacción, la fuerza de la interacción con los receptores a la dopamina tipo 2. Entonces, afortunadamente, sí, con el avance de la investigación, se ha llegado a estos fármacos que son un gran alivio para los jóvenes esquizofrénicos. Entonces, hablemos de la edad adulta. En la edad adulta es cuando se construye la identidad de la persona y la autonomía personal. Voy a ejemplificar un poco con mi caso. Yo, científica, tengo 2 hijos. Mi hija es economista, es funcionaria del Banco de México, y mi hijo es fotógrafo. A ver, más distinto de lo que yo hago no puede haber, y los dos en la edad adulta construyeron su identidad personal y así viven, y son 2 personas maravillosas, 2 seres funcionales absolutamente sobresalientes, pero construyeron en el cerebro esa identidad. Y entre los problemas, digamos, alteraciones cerebrales, alteraciones en zonas del cerebro que pueden alterar la vida del adulto, no quiero decir nada más del adulto, voy a hablar de la depresión y de la ansiedad, que también pueden aparecer en los jóvenes, pero vamos a hablar de ellas aquí en esta sección de la plática. Entonces, la depresión es una forma grande, grave, seria de infelicidad. Es de un conjunto de emociones negativas, el sentirse con un estado de ánimo en verdad muy bajo, incapacidad de experimentar placer. Todas esas cosas ocurren en el cerebro, en ese circuito en el que se procesa la felicidad. También se procesa la infelicidad. Y también otro de los problemas muy importantes en el adulto es la ansiedad. Hay individuos que son naturalmente más ansiosos que otros porque tienen sus mecanismos cerebrales de regulación de la ansiedad diferentes. Otra vez, cada una de las personas, aunque esté viviendo en el mismo ambiente, que esté sufriendo los mismos embates del entorno, las mismas características del entorno, va a reaccionar de diferente manera manejando la ansiedad. Cada cerebro es distinto. Entonces, en esta región del cerebro, la de la felicidad, bien la infelicidad, pero las emociones aquí en esta zona del cerebro. Y hay otra parte del cerebro, otra parte del cerebro que es la amígdala, nada que ver con las amígdalas cerebrales, es esta región en el sistema límbico en donde se perciben las emociones negativas, se perciben y se procesan emociones negativas como agresividad, miedo, irritabilidad, todo eso se percibe aquí en esta zona de la amígdala. Entonces, estas 2 zonas del cerebro, digamos, la de las emociones felices y las de las emociones aversivas, las emociones violentas, están en estas 2 regiones del cerebro. Entonces, en el caso de la depresión y la ansiedad, de manera muy general, el circuito de recompensa, el de la parte de la felicidad, está activado, y el circuito de las emociones negativas, no, en el caso de la depresión y la ansiedad, el circuito de recompensa está inhibido, y en el caso de las emociones negativas, ese circuito está activado. Entonces, todo el tiempo, durante toda nuestra vida, estamos siendo
sujeto de estas dos zonas antagónicas del cerebro, la de las emociones positivas, la de las emociones felices y la de las emociones negativas. Entonces, depende de cómo estén trabajando nuestros neurotransmisores, depende de la capacidad que tengamos para percibir el entorno, para darnos cuenta de qué tan negativo puede ser el entorno y si podemos cambiarlo. Todo el tiempo está este equilibrio entre la parte de emociones positivas y emociones negativas. El estrés es una emoción característica de los adultos, no nada más en los adultos, los niños también tienen estrés, los adolescentes tienen muchísimo estrés. Ese estrés, desde luego, que es una emoción negativa, estimula el circuito de las emociones negativas, inhibe el circuito de las emociones positivas. Y entonces tiene un efecto muy generalizado y muy poderoso sobre muchos patrones conductuales en el individuo. Por ejemplo, en un caso ya sea crónico o agudo, severo de estrés, se afecta el sueño, se altera el apetito, puede ser una falta de alimento, falta de interés por consumir alimento, falta de apetito, o un exceso, al contrario, la gente alivia el estrés comiendo continuamente. Hay fatiga crónica, eso también es muy característico del estrés. En el caso de la circunstancia que estamos viviendo ahorita, debilita el sistema inmunitario, entonces tenemos menos defensas para defendernos para atacar virus o cualquier elemento extraño. Y todo eso en su conjunto afecta la toma de decisiones que pueden no ser adecuadas. Ahora, un caso de estrés crónico puede derivar en un cuadro serio de depresión. El estrés se maneja por esta hormona, el cortisol, que se sintetiza en el hipotálamo, sale a la glándula hipófisis, ahí se almacena, y luego se libera y va a llegar a la glándula suprarrenal, se va a liberar también de la glándula suprarrenal. Entonces, el cortisol normalmente está manteniendo, cuando está en sus niveles normales, está manteniendo la homeostasis, o sea, el equilibrio del organismo. Pero cuando hay un exceso de cortisol, entonces viene todo este conjunto de trastornos de los que estamos hablando. ¿Cómo se contrarresta la ansiedad y los problemas estos del cortisol? Pues hay esta molécula que es una molécula extraordinaria, en verdad, que es la oxitocina. Es una hormona pequeña. Vean, esta es su fórmula, es una fórmula de 9 aminoácidos, es en realidad pequeña y se parece mucho al caso del cortisol. Se sintetiza en el hipotálamo, se almacena y se libera a la circulación desde la hipófisis. Los primeros efectos que se conocieron de la oxitocina fueron como inductor del parto. La oxitocina ayuda a las contracciones del útero durante el parto, entonces incluso si se quiere inducir el parto, se puede hacer utilizando la oxitocina. Y también junto con la prolactina va a favorecer la producción de leche para la lactancia. Pero con el tiempo se vio que esta oxitocina también tiene que ver con algo mucho más, digamos, como etéreo, que es el apego de la madre al hijo. Y eso también se puede ver en animales. El apego del animal por su cría está mediado por esta oxitocina. Entonces, el apego ese que siente la mujer por el niño recién nacido es porque tuvo una derrama grande de oxitocina mientras estaba haciendo la contracción de los músculos uterinos para el parto, pero favorece ese apego. Y esto se vio que no se limita a la mujer y el hijo en el parto, sino que tiene efectos
muy claros sobre las emociones, en el sentido de que activa las emociones positivas, inhibe las emociones negativas. Entonces, tiene este efecto, digamos, manteniendo una especie de estado de alegría, de euforia, de antiestrés, porque contrarresta los efectos del cortisol. Y es más, se ha llegado todavía a pensar que, que favorece la interacción social, un poco como habíamos dicho para la droga, el éxtasis, favorece la interacción social, aumenta la confianza en los demás. Esas son cosas extraordinarias. Así como es extraordinario que el éxtasis haga que los adolescentes se sientan queridos, la oxitocina hace que sintamos que los demás son dignos de confianza, que les tengamos confianza. Entonces así ya podemos explicar por qué hay personas muy confiadas, porque piensan que todos los demás están actuando de buena fe, y otras muy desconfiadas. Claro, puede tener que ver, por supuesto, con sus experiencias previas, pero seguramente también tiene que ver con los niveles de oxitocina circulante. Esta oxitocina se libera, se aumenta la liberación de oxitocina con el tacto, con el tomarse de la mano, con tener un contacto físico. Entonces es muy importante, ya conociendo estas cosas, que revaloremos el contacto físico en las condiciones de estrés. No es lo mismo estar aún diciendo palabras de consuelo muy alentadoras, pero lejitos, a estar cerca de la persona, tocarla. El tacto, el contacto de la piel libera oxitocina. Entonces eso es muy importante en estos tiempos de estrés exagerado que estamos viviendo. Por eso los enamorados siempre les gusta tomarse de la mano, porque eso está liberando oxitocina y eso los hace sentir pues también como se sienten. Bueno, otra cosa interesante de la oxitocina es que favorece la fidelidad entre las parejas, favorece la monogamia. Y eso viene de unos estudios hechos en unos ratoncitos de Montana que son monógamos. Solo el 3% de las actividades de las especies humanas son monógamas. Todos los demás son polígamos. Y estos ratoncitos tienen muchos receptores a la oxitocina. Vean ustedes, todo lo que se ve en negro aquí en el cerebro es receptores a la oxitocina. Y hay otros ratoncitos muy parecidos, pero muy parecidos, de una subespecie distinta, que son polígamos. Y esos tienen poquititos receptores a la oxitocina. Entonces el experimento se completó de manera muy bonita cuando a los ratoncitos monógamos les bloquearon los receptores a la oxitocina, de modo que la oxitocina ya no podía mandar sus mensajes al cerebro. Estaban bloqueados los receptores a la oxitocina y pues ya se imaginan el resultado. Los ratoncitos monógamos se olvidaron de su pareja de toda la vida y pues bueno, se volvieron polígamos. Entonces, esta oxitocina es mensaje, una molécula extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa en la vejez? El cerebro envejece, de eso no hay duda. Pero ¿qué le pasa al cerebro? No envejece de la misma manera en todo el mundo, en todos los viejos. Obvio, otra vez, cada cerebro es diferente y el cerebro de los viejos es diferente, pero sí puede haber algunas características que se presentan prácticamente en todos. En primer lugar, el cerebro pierde volumen porque pierde agua, se seca el cerebro, se va secando en la vejez, así como se seca la piel, se secan los labios, se seca el cerebro, así es. Y entonces vienen problemas, entre otras cosas, están alteradas las comunicaciones entre las neuronas y entonces hay deterioro de la memoria de corto plazo. Esa es una característica muy importante. La gente que antes tenía una memoria extraordinaria, en la vejez, pues ya se le olvida todo, se le olvidan las llaves, tiene que apuntar por todos lados
poner señales de que no se me vaya a olvidar esto o aquello. Se le olvidan las palabras, todas las palabras que conocía en un lenguaje muy alto, muy amplio, se le van, se le van reduciendo y entonces tiene un vocabulario más pobre, un lenguaje menos fluido, tiene menor capacidad de concentración. Eso es muy claro. Un hombre adulto, en la plenitud, digamos, puede estar concentrado en el trabajo hora tras hora. Alguna persona también de esa edad puede estar leyendo, ya sea de trabajo o por diversión, hora tras hora. Eso ya no pasa en el viejo. Se distrae, pierde la concentración. Eso también es muy común. Ahora, hay ansiedad para la toma de decisiones, pero eso es normal porque pues hay ansiedad porque puede ser que el viejo no sea independiente económicamente, o por cuánto tiempo va a poder ser independiente económicamente, por cuánto tiempo va a tener la salud que tiene, por cuánto tiempo va a poder vivir como está viviendo, si no tiene familia cercana, si no tiene pareja, cuánto tiempo va a poder vivir solo. Todas esas cosas producen ansiedad. Pero como les digo, no se afecta por igual, digamos, esta parte del razonamiento es lo que está graficado aquí. Vean ustedes, entre los años 30 y 60, todo el mundo está en la parte de arriba, la mayoría. En el caso de la vejez, miren cómo ya se amplió la gama. Hay muchos viejos que están igual que los jóvenes, que están igual que los de 30, pero muchísimos otros que pues ya están por abajo. Eso así es natural. La vejez es una etapa biológica del ser humano y así la debemos considerar. Entonces, con este tipo de alteraciones conductuales que vemos, pues no nos es difícil imaginarnos cuáles zonas son las que están afectadas. Están afectados el lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones, están afectadas la parte de memoria en el hipocampo. Entonces, esas son las partes que envejecen más. En cambio, las otras fases, las otras áreas de la corteza no experimentan ese tipo de envejecimiento muy claro o de deficiencia muy clara durante la vejez. Una de las cosas, es decir, el envejecimiento del cerebro es multifactorial, muchas cosas suceden. Hay deterioro del axón, el axón es esta parte por donde corre el impulso nervioso para llevar la conversación, está a veces deteriorado, a veces ya no, es como un cable eléctrico que ya está deteriorado, medio cortado en partes, pues ya no funciona bien. La mielina es muy importante. Empieza a fragmentarse la mielina. ¿Se acuerdan? El aislante del cable normalmente se va degradando y se va regenerando. Pues la regeneración de la mielina en el envejecimiento es pobre y pues bueno, eso pasa. Hay reducción en el número de espinas en las dendritas. Ahorita les voy a decir muy rapidito qué son las espinas de las dendritas. Hay menos conexiones entre las neuronas o conexiones alteradas y deficiencias entre la interacción neurotransmisor-receptor. Y las redes de conectividad, pues bueno, es un poco deprimente, tengo que decirlo, sobre todo yo que tengo 84. Vean ustedes qué conectividad tan grande. Las esferas rojas son hubs de conectividad muy importantes. Miren, a los 30, 40 años todavía, qué gran conectividad, qué grandes áreas concentradoras hasta los 60. Y pues bueno, después de los 70, vean aquí en la parte del lóbulo frontal, comparen por favor nada más esto con esto. Pues bueno, antes andamos ahí caminando, platicando y tenemos hasta la temeridad de dar pláticas como esta que les estoy dando con esta conectividad en el cerebro. Bien, entonces, ¿cómo se puede deteriorar cómo se puede prevenir o frenar el deterioro neuronal? Pues no se puede mucho, ¿eh? Son cosas casi de sentido común, tener una alimentación adecuada,
una cierta dosis de ejercicio físico, no demasiado, porque eso puede llevar a problemas. Los huesos ya no son los mismos, los músculos y los tendones ya no están tan fuertes. Respirar, siempre tratar de respirar dilatando el tórax, que llegue el oxígeno al cerebro, porque el cerebro necesita oxígeno en grandes cantidades. El cerebro pesa, como vimos, 1,5 kilos en general, en cualquier persona, no pasa de 1,5 kilos, y se consume el 20% de toda la energía del cuerpo. Necesita oxígeno el cerebro. Entonces, respirar, oxigenarse, cuidarse de condiciones de riesgo, que son todas estas que ustedes están listadas aquí. Y una muy importante, que a veces no se le da la importancia que tiene, es la interacción social. Los viejos que se van quedando solos, a veces se quedan solos porque no oyen bien, es decir, están aislados porque no oyen bien, o están solos pues porque ya sus hijos los ven de vez en cuando, sus nietos nunca, ya sus amigos se han ido muriendo, en fin, el estar arropado por una red afectiva es importantísimo para los viejos. Entonces, jóvenes, ustedes, nietos, por favor, acérquense a sus abuelos. Tienen una forma muy importante de ayudarlos, y es con la maldita tecnología. Ahora no se puede hacer nada en el mundo sin un teléfono inteligente. Todo necesita un teléfono inteligente. Y nosotros no nacimos con esas conexiones y no las podemos hacer ya porque ya las neuronas no son tan plásticas como son en la juventud. Pues acérquense a sus abuelos y ayúdenles con la tecnología, denles abrazos para la oxitocina y eso les va a ayudar muchísimo. Ahora, no todo es malo en la vejez, las buenas noticias. ¿Se acuerdan del circuito este que les dije, del circuito de las emociones positivas, en donde actúan las drogas? Es también el circuito del enamoramiento. Ese circuito del enamoramiento, cuando alguien se enamora, cuando está en el high del amor ese, eh, estas neuronas de estas áreas están activadas a todo lo que da. Pues ese circuito no envejece, no envejece. Tenemos ejemplos así entre los actores y esas cosas. Vean este Clint Eastwood, pues tan guapo, tan talentoso, ya viejísimo, pues uno no se extraña que tenga una novia joven y guapa. Nuestro querido colombiano premio Nobel, Mario Vargas Llosa, a los 80 años dejó a su esposa de toda la vida y entró en un amor apasionadísimo con esta mujercita, pues que ni era la gran cosa, ¿no? Yo digo, pues es como de la socialité ahí, pero no tenía mayores atributos. Bueno, ni era tan jovencita tampoco. Bueno, pues el hombre se le activó ese circuito y no hubo manera de que dejara, para bien o para mal, de lanzarse en esa etapa del amor apasionado. Eso pasa más en los hombres que en las mujeres, ¿eh? Vamos a ver si vamos cambiando eso porque ya va siendo hora. Entonces, lo que yo les recomiendo, esto se ha visto también en los ancianatos, en donde los ancianos van a pasar sus últimos años. Están hombres y mujeres, ahí se ven todos los días y nacen romances muy hermosos ahí en esas casas porque el cerebro no envejeció en esa parte. Entonces, señoras, señores, los señores casi siempre encuentran una mujer que los acompañe, pero las señoras, viudas, en fin, tienen más problemas. Váyanse al internet, escríbanles a sus novios de la juventud y van a ver que tal vez empiezan a renacer ahí las cosas, se empiezan a activar los circuitos estos y bueno, entran en un estado de euforia característico del enamoramiento. La otra buena noticia es que cada vez hay más estudios que muestran efectos positivos de la marihuana para la pérdida de memoria en el envejecimiento. Eso se ha hecho, desde luego, en ratones, pero es como ese circuito de las emociones es un circuito muy primitivo, seguramente funciona muy parecido en los animales que en el humano. Entonces, pues puede que no pase mucho tiempo antes de que los viejitos nos encontremos así,
por prescripción médica. Muchas gracias.